Ok, vamos a trabajar con el package. El package modelo es un package que ya han desarrollado alumnos desde la primera generación de software, tiene muchos años. Y tiene 4 clases: conexión, tester, MDB y MDB extendido. La clase conexión no es otra cosa que una clase tipo en la cual está bien organizada la conexión, tiene un driver, password, URL, user y connection. Utiliza el constructor para que le pasemos todos esos datos: el controlador, la URL, el usuario y la contraseña. Y crea la conexión y queda de tal manera que ustedes pueden manipularla sin problemas. Ahora, a esta no le modifica nada. Tenemos la clase MDB. La clase MDB sí la van a modificar. Tenemos 2 líneas de conexión. Si ustedes tienen Mac, utilizan la segunda. Si tienen Windows, utilicen la primera porque es más sencilla. Lo primero que vamos a poner es el driver. El driver tiene que ver con el manejador de base de datos que están ocupando. Si van a usar MySQL, pues ahí va la cadena de conexión de MySQL, que es la que está con MySQL JDBC Driver. Y después va el nombre de su base de datos, su cadena de conexión de base de datos. En mi caso estoy usando una base de datos que se llama B de costos. Bueno, B de datos. Ahí le van a poner el nombre que ustedes quieran. Pueden utilizar la que ya usaron para la práctica del servicio REST-Facade. Después va su user y va su password. Como una buena práctica, acuérdense de no utilizar el root. Tienen que crear usuarios en la base de datos. Pero bueno, ahorita, para fines académicos, ahorita no les voy a echar pleitos si tienen ahí el root. Ok. Quien tenga Mac, la cadena de conexión es un poquito más complicada, y los que instalaron MySQL recientemente también, porque van a tener que utilizar una cadena para definir la zona horaria y para votar que no utilice el SSL. Resulta que MySQL a partir de 2017 definió que tienen que usar el código SSL para conexiones a base de datos. Entonces, al tener que utilizarlo, pues es necesario que lo deshabiliten. Por ejemplo, en mi caso, si yo no pongo esa cadena de conexión habilitando la zona horaria y el SSL, no me deja conectarme. Entonces, después está mi usuario, que es root, y el administrador. Les digo, sin problemas, ustedes pueden utilizar la línea de arriba o la de abajo. Lo único que le tienen que cambiar es su user, su password y el nombre de su base de datos. En mi caso es B de datos, es esta. Listo, hasta ahí, ya acabamos. Ahora, vamos a regresarnos tantito al documento Word. Ya les expliqué qué hacen esas cadenas, esas clases. Vamos a crear un proyecto de tipo Java Web y Web Application. ¿Sale? Después de que creemos el proyecto Web y Web Application, vamos a crear que sea con un nombre significativo. Después, cuando ya esté creado el proyecto, lo vamos a buscar en el explorador de Windows, y en el explorador de Windows, en la carpeta de SRC, en la carpeta de Java, vamos a pegar un nuevo elemento que es el package modelo. Cuando lo hagamos, nos va a aparecer el PKG modelo. Sale, me voy para acá. ¿Cómo vamos? ¿Me van siguiendo o me sigo y lo revisan hasta el final ustedes ya con el video? Yo creo que al final, porque ya me perdí un poco. Sí, la seguimos al final. Ok, sale. Entonces, en el documento Word que descargaron, vayan tomando notas, ¿vale? Sale. Entonces, repito, nosotros descargamos el paquete funcionalidad que ya está comprimido. Lo descomprimimos. Después creamos una aplicación Java Web de tipo Web Application que vamos a convertir en servicio web. Le ponemos un nombre significativo. Y después, en el explorador de Windows, como le hayan puesto, van a pegar en la carpeta de SRS, en la carpeta de Java, ese package. Cuando ustedes lo peguen, les va a aparecer aquí en Source Package el PKG modelo que acabamos de descargar. Vamos a agregar la librería de NetBeans y de MySQL. Ahora, aquí es un momento de hacer notas. Tenemos 2 opciones. Si ustedes tienen un MySQL más o menos viejito, le van a dar aquí Add Library y luego le van a poner el MySQL JDBC Driver, que está por default.
Pero si por alguna razón han tenido problemas, por ejemplo, con el Facade para conectarse a base de datos por problemas de conexión, entonces le van a hard folder, library, y entonces pueden utilizar un driver que hayan descargado de internet. En mi caso estoy usando la versión 5.146. Ahorita se las enseño. Es el conector, sí, 5.1.46 es el que yo estoy utilizando, porque el de NetBeans no me funciona, al menos a mí. Sale. Después de que ya agregué el driver, ya sea por librería o por externo, entonces voy a modificar la clase MDB con lo que acabamos de explicar ahorita. Le voy a poner mi user, mi password y le voy a poner el nombre de mi base de datos. ¿De acuerdo? Aquí está, miren. Mi user, mi password, password y el nombre de mi base de datos. Ahí pónganle las notas que quieran a su documento Word. Listo. Después de que ya hicimos esto, lo que sigue, aquí por ejemplo, yo estoy utilizando el Payara Server, ya no utilicé Glassfish o el NetBeans, utilicé otro. Funciona igual y ahorita les enseño cómo cambiarlo. Me voy a ir a la clase Tester. Yo tengo en mi base de datos de MySQL, este es mi Workbench. Tengo mi B de datos, ya cuando con mis comandos de usuarios tengo ID de usuarios, nombre, apellido paterno, apellido materno y el código de acceso. ID es autoincremental, luego tengo 3 varchar y el último es numérico. Entonces, eso tiene que ver con cómo voy a definir mis datos. Por ejemplo, aquí está. En mi caso, con 5 campos, el primero autoincremental, varchar, varchar, varchar y entero. Tengo que recordar que cuando son autoincrementales no necesito asignarles valores, igual tómenlo de nota. Los varchar van entre apóstrofes y los números no llevan apóstrofes. Aquí está, miren. Esto es lo que yo tengo. Ya modifiqué mi línea de localhost con base de datos y para modificar la clase tester, aquí está, voy a utilizar a la tabla usuarios que se llama null porque es un ID autoincremental entre apóstrofes Pepe, González, Pérez y en este caso son 5 campos, yo tengo uno de más y creo que se los dejé a ustedes también. Entonces de estos 5 campos el último es numérico, así que no lleva apóstrofes y por último queda system o print leyenda. Con estos datos ya puedo correr la clase. ¿Cómo corre esa clase tester? Esa clase tester, para ver que funcione bien, le voy a dar botón derecho, Run File, y va a correr sin ningún problema. Una vez que corra esta clase, si todo salió bien, me va a mandar este resultado, datos almacenados exitosamente, y listo, ya estoy del otro lado. Ahora, ojo, por esta ocasión les hice un listado de errores para que se ayuden, ¿de acuerdo? Pero es importante que ustedes aprendan a identificar sus errores. Por ejemplo, si yo le dejo el número, ¿se acuerdan que mi tabla tiene 5 campos? Y esta cadena que puse aquí, le puse 6 campos. Quiere decir que me va a faltar uno. Pues el error que me va a marcar es este. Java SQL exception, column count, dos más, value count, as row 1. Insert into TV usuarios. Te está diciendo que, y aquí te explica la TV usuarios, el ID, nombre, apellido paterno, apellido materno y código de acceso, los valores 10, Pepe, González, Pérez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Te está diciendo, Sonso o Sonsa, aquí estás metiendo 6 campos en 4, no funciona, ¿sale? Y entonces, pues ustedes ya se dan cuenta que tiene que quitar ese dato, que fue lo que hice ahorita. Modifiqué para que fuera un menos dato. Ahora, de las cosas más comunes que hacen es que se les olvida poner el driver. Si no tienen driver, se les olvidó agregarlo, les va a marcar Java LAN class no found exception, con MySQL JBS driver. Entonces ya ponen el driver. Si por alguna razón, por ejemplo, lo que yo les decía, yo utilizo el driver que trae por default NetBeans, me va a marcar este error, Java SQL exception, Java LAN class exception, Java Math Big Inter, cannot be cast, Java LAN long, ¿de acuerdo? Ese es por utilizar una versión que no está soportada por mi computadora.
Entonces son de los errores más comunes. Tienen que aprender a observar. Estas clases que ya les di están preparadas para que la clase MDB les devuelva en la cadena leyenda, eso no viene anotado, en la cadena leyenda les devuelve el error SQL si es que hubiese y se los van a poner en la ventana de salida. Por eso dice aquí system.print leyenda. Entonces, si ya vamos bien hasta ahí, vamos a continuar con el Word. Dice, si ya está funcionando y les mandó el mensaje de datos almacenados exitosamente, entonces vamos, crearé, aquí me comí una M, en el paso 8, la aplicación funcionando ya está lista para convertirse en servicio. Si ya les dio este dato, datos almacenados exitosamente, ya estamos del otro lado. Ahora, lo que sigue en el source package, vamos a crear un nuevo package. Ese nuevo package vamos a crear adentro un web service. Si se brincan, el package va a ser un cohete, así que no se les olvide crearlo. Creamos un nuevo web service y le ponen un nombre representativo. En mi caso le puse WSBD SOA. Una vez que hago eso, a ver, les explico. Una vez que ya creé mi servicio web, se crea una clase que ustedes ya la vieron. Es parecida a la de la calculadora. Se crea una clase como esta. Y ustedes tienen aquí dos pantallas, si tienen bien instalado el NetBeans, porque me ha tocado ver casos muy raros donde no les aparece esta pantalla de diseño. Pueden modificarlo manualmente o pueden agregarlo a través del diseñador. Lo que van a hacer es agregar una operación, add operation, y le van a poner los datos que están aquí en el documento. Esos documentos de los datos son estos. Voy a crear registrar altas, que va a ser el nombre de mi web method. Va a devolver un string porque necesito que devuelva la cadena SQL de conexión. Y va a tener el nombre, el apellido paterno, apellido materno, el código y el ID. El ID pudiera no capturarlo porque es una base de datos que tiene una ID autoincremental, pero pensando en que alguien más pudiera ocupar este servicio después con otra base de datos distinta, pues tenemos que poner el ID, porque si no es autoincremental ya valió todo. Entonces, cuando queda esto así, aquí les agregué el código fuente como queda el mío. ¿Sale? Así, igualito. Después podemos testear el servicio, le damos botón derecho, Test Web Service, y estos serían mis datos de prueba. En mi caso, yo di de alta en orden distinto estos datos. Acuérdense que en el tester era el ID, nombre, apellido paterno, apellido materno y el código de acceso. En este caso, en el Web Service, yo los volteé y dejé el ID hasta el final. Entonces, mis datos van a ser los que siguen. Jazmín Rodríguez Flores, el password es 1 y el ID es 1234. Cuando yo hago esto, se registra al apachurrar el botón de enviar, va a ser este el resultado. Me va a mostrar mi página de tester con el método que fue invocado, el listado de datos que recibió y el método que me está regresando. En este caso, es la cadena que obtuvimos en el tester que se dice datos almacenados exitosamente. Y por supuesto la cadena del request. Ahora, ese nada más fue uno de los métodos. Podemos probar más del tester, excepto las consultas. Las consultas no les van a funcionar así. Aquí está, miren. Tiene registrar alta, tiene una modificar registro, borrar registro y consultar base de datos. El de borrar sin problemas, lo implementan igualito que como hicimos este del tester. Aquí está, este es por ejemplo para la tabla equipo y la condición. Estos métodos, como les dije, están en el MDB. El MDB lo que hace es que les permite cualquier tabla con cualquier base de datos. Y eso lo logra porque crea una consulta con los metadatos. No sé si ya habían trabajado con los metadatos de los datos. Es decir, aquí con esta consulta for i es igual a 1 hasta get metadata, get column count. Lo que hace es recuperar toda la información de la base de datos, el nombre de las tablas, y lo que hace es, por ejemplo, si mi dato en el Workbench se llamaba IDTV usuarios, recupera el nombre de IDTV usuarios. Es decir, estos metadatos son estos que están aquí arriba, que es el nombre, apellido paterno, apellido materno y código de acceso. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que obtengo los metadatos,
inserta las columnas. Aquí está, get column name. Y la consulta que yo le mandé. Entonces, solito en automático lo hace. Lo mismo modificar y consultarla. Ya no tienen que meterse con las cosas aquí. Ya funcionan bien. E incluso el MDB extendido, como lo dice su nombre, es una extensión de la clase MDB y lo que hace es que les permite modificar todas las ocurrencias en las consultas de modificación de registro. Cuando yo modifico un registro con el MDB nada más se hace una vez, pero con este se hace el límite que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Lo único que se hace es modificar el where con la cláusula límite. Y ustedes saben más de SQL que yo. ¿De acuerdo? Ahora, si observaron, esto es muy rápido, no está nada difícil. El problema sería que tuvieran un problema de configuración de nuevo en su NetBeans o en su MySQL y entonces ya fue. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí,